Reporte 100. Hoy es 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, por eso se descansó el lunes pasado, por eso fue feriado el lunes pasado, pues con motivo del 5 de febrero. Y para platicar de este día, Ignacio Lagarda, cronista municipal, está con nosotros esta mañana. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tomar esta llamada. De 1917 a esta fecha le han hecho como 700 cambios a la Constitución, algo así, ¿no? Reformas, sí. Exacto. Muchas reformas a la Constitución, que algunos dicen que eso no es bueno o es malo. Lo que ha pasado en México es que se ha reformado la Constitución adaptándole cosas circunstanciales que hacen pensar que casi es un reglamento más que una constitución, porque las constituciones son los términos generales, legales, bajo los cuales una sociedad, en este pacto social que se le llama, debe de convivir, y todo en ella son generalidades, y de las leyes que se ellas se desprendan y los reglamentos que se desprendan, es donde deben de venir los detalles, y eso hemos hecho los mexicanos, hacer una constitución que ya parece un reglamento. Exactamente. Ignacio Lagarda, en 1917 hubo sonorenses que participaron en la redacción de la Constitución. Bueno, todos los grupos políticos que salieron de la Revolución, zapatistas, villistas, carrancistas o también llamados constitucionalistas, participaron y fueron representados por los diputados que se asignaron, y cada estado mandó a sus diputados a la redacción de esa Constitución. Unos sobresalieron muchísimo y otros no tanto. Sí, ¿eran conservadores los diputados sonorenses o eran liberales? No, eran liberales. Liberales. Radicales, como Flavio Borges, por ejemplo, que era radical, sí. Radical de izquierda. Y otros, como el señor Ross de Álamos, eran obregonistas, digamos, eran ideológicamente del centro, no tan, pero los conservadores ninguno. Sí. ¿Incidieron en la redacción? Es decir, ¿alcanzaron a meter alguna propuesta, algún texto, alguna redacción? Sí. Juan de Dios Bojorquez, sí, participó un poco más, y obviamente Borges, pero y Juan de Dios Bojorquez resultó ser un gran escritor, un gran intelectual después, por cierto. Pero hubo otros intelectuales de otros estados, como Luis Cabrera, por ejemplo. Él participó en todo lo que tiene que ver en lo de la tenencia de la tierra, la cosa ejidal, teóricos profundos, que participaron y debatieron mucho. Los sonorenses, no tanto. Sí. ¿Cuántas constituciones ha tenido México? Aquí tengo, del 24, del 36, del 47, del 57 y del 17. O sea, son 5, ¿no? Te faltaron ahí unas que se consideraron y no se consideraron constituciones, como fueron las siete leyes constitucionales y cosas sí. Así. Pero México ha tenido más o menos entre 7 y 9 constituciones. Las más, es que hubo una pugna permanente en el siglo XIX entre conservadores y liberales. Sí. Suena muy reciente eso, ¿no? Claro. Centralistas y federalistas. Y estaban siempre debatiendo y luchando en las armas por tener unos contra otros, y cada vez que ganaba uno promulgaban una constitución de acuerdo a su ideología, hasta que en 1857 los liberales juaristas pues promulgaron la Constitución de 1857, que era la más completa hasta entonces. Sí. Y la del 17, esta de la que estamos viviendo ahora, pues fue más o menos, se puede decir que es reforma de la del 857 del siglo XIX. Sí, Porfirio Muñoz Ledo, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, siempre ha insistido en la necesidad de hacer una nueva constitución, que haya un congreso constituyente para redactar un nuevo texto para el país, pero no ha tenido eco. ¿Es necesaria una nueva constitución, Ignacio? Es que Porfirio Muñoz Ledo solamente tiene un seguidor en ese sentido, que soy yo. Yo estoy de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que somos los únicos dos en este país, que la situación del país, después de 103 años, casi 104, pues llegó ya un momento en que ya necesita una verdadera reforma. El Estado mexicano necesita una profunda reforma, como se necesitó el 17 y como se necesitó el 857, para una nueva forma de convivencia que debemos de tener los mexicanos,
Dadas las circunstancias que estamos viviendo, todo es vulnerable hoy en día en este país. Pues ya vemos cómo parece que tenemos espacios donde hay un Estado fallido, controlado por el narco, ya las instituciones muy vulneradas, muy vulnerables, todos los procesos electorales, la circunstancia política del país. Lo único que le falta es la violencia de una revolución, que gracias a Dios no la hemos tenido, pero yo creo que sí es momento de que se haga lo que se llama la reforma del Estado, que Porfirio Muñoz Ledo es un experto en esta materia y que hizo un estudio, un trabajo muy profundo y muy serio el 10, cuando se cumplió ahora en 2010, que creo que debería de tomarse en cuenta. Creo que nos va a llevar. Estamos viviendo una situación tan vulnerable, tan deleznable en el país, que hace falta que tengamos una nueva visión y una nueva constitución. La pregunta es, ¿pero dónde están esos hombres de Estado, esos hombres de visión universal, de visión de Estado, que pudieran hacer un llamado y lograr ponerse de acuerdo para tener una constitución? Pues elegí el único que lo está diciendo es Porfirio Muñoz Ledo. Hay otros que hablan de gobiernos divididos, gobiernos, no sé cómo le llaman, sí. Pero se necesita, creo yo, una nueva reforma constitucional. De hecho, por ejemplo, el ejido que nació con la Constitución del 17 está totalmente vulnerado ya con la reforma que hizo Salinas, que lo privatizó. A lo mejor ya no se necesita esa forma de ver la tenencia de la tierra. La propiedad de la tierra en este país es muy vulnerable, por ejemplo, y me refiero a la propiedad urbana, no solamente la agraria o agrícola y demás. Las cosas, por ejemplo, la circunstancia del trabajo, que fue tan importante en aquellos tiempos. Ya el mundo ya es diferente en materia laboral, la educación, entre otros, y hay muchos temas que ya requieren un verdadero profundo análisis para hacer un Congreso Constituyente y tener una nueva Constitución. Pero había que preguntarse con cuáles diputados haríamos esa reforma, con qué ideología de qué diputados. Híjole. Creo que no tenemos en el país todavía. Ignacio Lagarda, cronista municipal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, a tus órdenes, Juan Carlos, por invitarme. Hasta pronto. Reporte 100.